Estos países nos están llamando me llaman para besarme el trasero. Son mis palabras, las del presidente de Estados Unidos fue peor. Lo están haciendo, se mueren por llegar a un acuerdo. Por favor, señor, haga un trato. Haré lo que sea, señor, dijo en tono burlesco hace algunas horas, algunos días, Donald J. Trump, en su afán de imponer una nueva política económica global al mundo y subir los aranceles a muchísimos países. Con China es una guerra prácticamente comercial. A Chile le aplicó un 10% de los aranceles, a otros países les ha dado, también al nuestro, 90 días de tregua, ¿no? De un recreo, pero los países que no hayan eh, puesto retaliaciones, no hayan puesto represalias, en un afán em- imperialista y como de emperador. En fin, bienvenidos a una nueva edición de Manos Libres aquí en el Pensador.io. Miguel Mendoza, ¿cómo estás? Te saludo a ti primero y luego a nuestro entrevistado. Muy bien, muchas gracias, Mario. Y claro, obviamente con esto de los aranceles, de los 90 días de respiro, pero parece que aquí hay una guerra de egos entre Donald Trump y también, obviamente, Xi Jinping. También, obviamente, yo subo más como que estuvieran peleando quién da más por los aranceles. Y de esto vamos a conversar hoy día, de este nuevo escenario global, comercial, económico en el mundo, porque claramente hay una reconfiguración del mapa económico en el mundo. Se caen muchos tratados de libre comercio por los ímpetus descontrolados de Trump. Y estamos con Daniel Urbina, que es un amigo nuestro, amigo de la casa de Manos Libres, analista político que está ahora estudiando y perfeccionándose en Madrid, perdón, en Barcelona, en España. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros, a pesar de la diferencia horaria. No, no, al contrario, muchas gracias por la invitación, muchachos. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Tú tienes allá a las 2 de la mañana, po. Sí, correcto, las dos de la mañana, pero 2 aquí de la somos mañana. búhos nocturnos. Búhos nocturnos, está bien eso. ¿Qué te ha parecido este enfrentamiento que ha provocado Donald Trump? Bueno. eh, La verdad es que no es nada nuevo en el fondo, porque ya él en su primer mandato, digamos, está en la guerra comercial 2.0, porque la primera vez también había recurrido a esta herramienta de los aranceles, y yo diría que tiene que ver mucho con la personalidad de él. Yo sé que está muy en boga, incluso en periodos anteriores, como ser crítico de Donald Trump. Pero ahora hubo como un resurgimiento, si se fijan, en esta última elección contra Kamala Harris y todo este asunto que pasó con Joe Biden en su administración pasada. Hubo en Estados Unidos una suerte como de, llamémosla reacción o reavivamiento de lo que es el conservadurismo, el nacionalismo ya más tirando hacia el chauvinismo. Eh, y eso tiene una explicación, por supuesto, porque si uno revisa, digamos, el mandato de Biden y las políticas que estaba llevando a cabo, sobre todo en la parte doméstica, pero también foránea, el norteamericano piensa mucho con el bolsillo y también es un pueblo muy orgulloso, muy nacionalista. Entonces, cuando un líder arrastra un discurso que les plantea solución y ellos, la obsesión en los últimos, yo diría, 10 años ha sido el ascenso chino en las universidades, en los programas de televisión, los entrevistas a los políticos, todos preocupados del ascenso chino. Entonces, la preocupación de incluso de la administración Obama y más atrás, Bush incluso, era cómo los paramos, cómo, qué hacemos, cuál es la estrategia correcta para contener o evitar que China nos pase, porque ninguna potencia hegemónica va a querer que otra la, digamos, se haga con su lugar. Entonces, este es un cambio de estrategia, yo lo veo, porque las administraciones demócratas, Biden, Obama partió en 2011, si mal no recuerdo, con el famoso Pivot to Asia, como pivote hacia Asia, que era una suerte de reconfiguración de la política exterior, que era, antes el foco estaba, si se acuerdan, hacia Europa y Medio Oriente, después de los atentados del 11 de septiembre y todo este tema de la OTAN, cuando estaba ya más consolidada, a pesar de que Rusia en ese entonces no se le percibía como una amenaza como hoy día. Pero Obama se empezó a dar cuenta que el foco iba a estar en Asia, el comercio con el mundo pacífico, sobre todo China, y el aliarse con estados vecinos para contenerla. Y Trump cree, el cambio, es que Estados Unidos por sí solo
y volviendo a algo que vamos a discutir más adelante, puede, no necesita a nadie. Ellos solo reafirmando su posición hegemónica pueden contenerla. Miguel, Mira, Daniel, tú estás ahora en Barcelona y ¿qué estás viendo, por ejemplo, en Europa, los países en Europa, por ejemplo, las potencias, Alemania, Francia, Inglaterra, por estos aranceles? eh, Porque la Unión Europea y, digámoslo, e Inglaterra son potencias dentro de Europa y son el eje que mueve Europa. Pero ¿qué está pasando ahí? Porque realmente ellos también tienen tratados con Estados Unidos y que, hay que decirlo, Estados Unidos se pasó por donde nunca brilla el sol, los tratados de libre comercio. Sí, sí, correcto. Mira, la reacción que yo he visto acá en Europa, en la prensa y en la gente en general, es de molestia. Eh, sí se ha despertado una cierta animadversión con respecto a los norteamericanos, por lo menos contra la administración, porque bueno, el lenguaje ha sido, como ustedes bien dijeron, es bien despectivo. De hecho, me acuerdo que el propio Trump o alguien de su gabinete, yo diría que casi todos, llamaron en un chat filtrado patético a la Unión Europea, la tildaron de patético, patética. Entonces, básicamente ya se dan cuenta que Estados Unidos, no, por lo menos en esta administración, ya no es un aliado fiable. También hay que tener en cuenta lo que está pasando en Ucrania. Estados Unidos ya anunció que va, el tema de la defensa ya no va, ellos se van a retirar. Entonces la postura aquí es el rearme. Es el tema como número uno, por lo menos a nivel comunitario. Y el que quiere tomar la batuta por el peso económico que tiene y el liderazgo histórico es Alemania, que obviamente siempre habrá alguien que recuerde la Segunda Guerra Mundial y todo eso, pero es el país que tiene, digamos, el músculo económico e industrial en Europa continental, junto con Francia y en parte Gran Bretaña, pero Gran Bretaña, acordarse que ya no es parte del bloque, de, de crear un famoso ejército europeo. Creo que fue Macron quien lo propuso y ya lo están apoyando. O sea, antes se ponía en duda y ahora lo están apoyando. Y acá también veo un cierto resurgimiento en algunas partes de políticos similares, con posturas similares a la de Trump, pero con foco europeo. Algunos son europeístas y otros son localistas, que están porque su país se salga para recuperar cierta soberanía, sobre todo en el tema migratorio. Pero esa es la reacción, desconfianza, sobre eso molestia. quería ir, Daniel, sobre eso quería ir. Esta manifestación tan ridícula finalmente de Trump eh, permite que se puedan emular liderazgos similares, porque, bueno, Trump es como el viejo pascuero del mundo. Después viene Milley, Meloni, Bolsonaro, digamos, de extrema derecha, de extrema conservadurismo. Claro, Pero sí. este gafe, esta equivocación tan grande, esta cosa tan incómoda, tan estúpida, por qué no decirlo, permite que se siga replicando un liderazgo de ese tipo, en Europa por lo menos. Mira, lo que yo veo a propósito de líderes que tú mencionas, bueno, no sé si en Chile habrá sido noticia, yo creo que no. Marine Le Pen fue inhabilitada. Creo que se le detectaron ahí un caso de corrupción, algún tema de malversación de fondos, si mal no recuerdo, algo Sí. relacionado, y está inhabilitada, no va a poder correr, pero se habla de que va a surgir algún sucesor más joven. Meloni, que es el caso de Italia, ella ha sido bastante controvertida, ¿cierto? Es de este grupo que tú mencionaste, Milei, pero ella tenía una política pragmática y, digamos, la Unión Europea no, digamos, ha tenido que aceptarlo también porque ella gestionó unos centros para migrantes en Albania y en otros países de los Balcanes que no son miembros de la Unión Europea, para que cuando lleguen migrantes a Italia, porque normalmente ellos se repartían en cuotas, no sé, pues, 500 migrantes se quedan en Italia, 500 van a Alemania, 500 van a Francia, etcétera, pero ya el flujo migratorio es tan fuerte que Meloni, por lo menos en ese ámbito, y tomó el control. Y ya, digamos, a pesar de las protestas de Bruselas, lo hace. Entonces, toma a los migrantes, los pone en Albania, que es un país que no es miembro de la Unión Europea, y ahí procesa los antecedentes de esta gente y si los deporta desde Albania, no los deja quedarse en Italia. Entonces, sí, hay nacionalismo localista, no sé, pues nacionalismo italiano. Los polacos también están bastante preocupados y bastante
por el tema de Rusia y por el tema migratorio, un país que está reflotando mucho el sentimiento cristiano, el tema de la migración musulmana. Entonces sí, hay espacio, hay espacio. Si ellos ven que la Unión Europea no da respuesta, podría ser que algunos países quieran, digamos, reforzar esa postura. Estamos en manos libres en el Pensador.io por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Y les voy a dar un consejo. Si el tribunal les ordenó que publiquen una citación, una posición efectiva, el extravío de un cheque, un remate, hágalo fácil, hágalo barato. www.elpensador.io/lex, más rápido, más fácil, más barato. Avisos legales en elpensador.io/lex. Seguimos con Daniel Urbina desde Barcelona, Miguel. Sí, Lo estamos haciendo Dani, trasnochar. sí, pobre. Mi- Mira, Daniel, mira, hemos visto, por ejemplo, que ya ha tenido algunos problemas Elon Musk con el asesor de Trump. Y Peter además, Navarro, obviamente, y ahora y estamos viendo que ya la gente en Europa no le está dando cabida a los productos Tesla, por ejemplo, y todo lo relacionado con lo que es todo lo que viene de los más. Pero tú piensas, o tú piensas, o lo que la gente, los europeos piensan que ya si no es con Elon Musk, por ejemplo, la que es a través de la electromovilidad, está China. Y está, por sí, ejemplo, con BYD, una marca que es premium y es competencia directa con los Tesla. Y parece que ha caído, ha llegado a Europa. Entonces parece que China es la salvación para Europa. ¿Por qué? Porque obviamente hay que decir las cosas como son. China es el supermercado del mundo donde hay sí, más piratería, etcétera, pero también hay productos de muy buena calidad y hay empresas europeas y también empresas norteamericanas que están en China. claro, sí. Mira, yo lo que tenía entendido a propósito, por ejemplo, esa marca que tú mencionas, BYD, eh, una de las marcas europeas que estaba teniendo ya problemas porque ya la calidad ha subido y el chino también lo están, considerar también el tipo de Estado que es China, se le está incentivando al consumidor chino a preferir las marcas chinas, porque la Unión Europea ya desde antes de esta guerra comercial estaba, digamos, tratando de protegerse mediante aranceles de los productos del gigante asiático. Ellos han comprado igual infraestructura portuaria y de otro tipo acá en Europa. Entonces los europeos yo los veo bastante preocupados porque ellos se han visto en una posición de que son o dependientes de los norteamericanos o de los chinos. Y esto es una oportunidad de oro para China. O sea, esto que acaba de hacer Trump, acaba de desmantelar, y quién sabe cuánto Mm. se va a demorar en recuperar la confianza de los Estados Unidos, de liderazgo occidental por lo menos. Sí, podría darse que algunos países o la misma Unión decida momentáneamente darle un poco más de cabida a China, pero a la larga yo creo que Europa ya como leí en un diario, es ahora o nunca. O despiertan y digamos, se consolidan, o ya caerán en otra esfera de influencia, pero influenciados. Porque incluso yo vi que están fomentando un buscador europeo, no Google, otro que crearon ellos. Se me olvidó el nombre, creo que es con V y un logo rojo. Y me salió una publicidad, y sale, usa el buscador europeo, prefiere el buscador europeo, porque hasta en eso hay problemas de regulación y aranceles. ¿Cómo reconfigura todo esto el mapa económico global mundial, Daniel? ¿En qué sentido? No, claro, sí, muy buena tu contrapregunta. ¿En qué pie quedan las grandes potencias y los países que necesitamos de esas potencias? Ah, sí. Bueno, para nosotros, Trump dejó bastante claro que él quiere establecer, aunque sea el mínimo, el 10% de aranceles para todo. Latinoamérica salió bastante bien librada dentro de todo, pero hay que fijarse que para contrastar dos ejemplos cercanos y opuestos, nuestro presidente actual ha sido bastante crítico con Trump. De hecho, ahora hace poco que estuvo en la India directamente lo interpeló y no es la primera vez. Y nuestro vecino Argentina ha tenido una postura como de complicidad, casi como de pseudo amistad con Musk y con Trump y con miembros de la administración. Incluso, y eso es lo que también podríamos tocar más adelante, no olvidar que le concedió una base naval en Ushuaia.
cerca del Estrecho de Magallanes. Y creo que otra es la Triple Frontera, que es donde está el río Paraná, la represa Itaipú. Y a pesar de eso, eh, la postura norteamericana no tuvo ninguna consideración en ponerle el mismo arancel que los demás. Los que salieron con arancel más alto, creo que Venezuela tiene un 15%, porque ya de por sí está sancionada, y el país de América que salió más sancionado es la República Cooperativa de Guyana, que es el país que está al lado de Venezuela. Y uno dice, pero ¿por qué? Y es porque estos aranceles fueron calculados en base al déficit comercial. Sí, Entonces, hay países, por ejemplo, el país más sancionado, uno de los más sancionados es Lesoto. sí, Lesoto es un país chiquitito, dos que no coma mucha tres gente millones de sabe. habitantes. Exactamente, chiquitito, 3 millones, 2 millones, y está Sí. incrustado en Sudáfrica. Entonces uno dice, ¿y qué venden? Productos textiles, digamos, productos no muy elaborados, fruta, algunos minerales. Pero claro, ellos exportan más a los Estados Unidos de lo que le compran porque o se abastecen de Sudáfrica, que probablemente también le compra, o a Estados Unidos, a China, pero se los deriva. Y ustedes podrán entender que un país chiquitito exportar constantemente, no sé, pues Teslas o material de alta tecnología no es necesario. Oye, Entonces, pero eso es maldad, po, Dani. O sea, Sí, pues. es meterle un que no, impuesto, un arancel a Lesoto que exporta telas de jeans a Estados Unidos sí, en un 50% es asfixiar a un país. Es En matarlo. sí, eso no hay humanidad de parte de Trump. claro, No hay un sentido no hay un sentido humano. Se pasa de no. malo, perdón. Es que por eso digo, Estados Unidos, en general las potencias, pero Estados Unidos no es un país que posee particularmente buena reputación. O sea, lleva un buen tiempo que no. O sea, una bandera norteamericana en cualquier parte no va a dejar indiferente a la gente. Genera pasiones, o apoyo efervescido, sobre todo a sus O ciudadanos, rechazo. o repudio. Sí, debe ser de las banderas que más se queman en el mundo, por cualquier causa. Entonces, los norteamericanos antes estaban usando la estrategia digamos, ellos siempre han querido mantener su posición dominante, pero antes lo hacían de una forma más velada, aunque ya empezamos a saber cosas un poquito, cosas que ya bordean lo que es antidemocrático, administraciones pasadas, pero ya esto es sin tapujo, sin máscara, sin protocolo. Como necesito Groenlandia porque como se está deshielando el norte, las rutas Claro. comerciales van a ser más rápidas, más eficientes y sin riesgo de terrorismo islámico. Y yo necesito, no tanto por los recursos, que si los tiene, pero hay que considerar que la capa de hielo en algunas partes son 6 kilómetros. Taladrar 6 kilómetros para petróleo igual es costoso, es por la posición. Entonces, no, necesito Groenlandia o necesito Panamá, necesito controlar Panamá de vuelta, o incluso esa cuestión delirante de anexar Canadá. O sea, ya es como sin medir. O sea, quizás se pueda querer, pero antes lo hubieran hecho de una forma mucho más velada, más disimulada, más por debajo de la mesa. Sin duda. Sin duda, Miguel. Antes de hacer la pregunta a Daniel, también tengo un consejo, Mario. Nosotros estamos en una campaña del Pensador.io para adquirir más socios. Y eso a través, aquí abajo de la descripción del video, va a salir un link donde mensualmente por 4.000 pesos puedes ayudar a crecer este medio independiente de la academia. Entonces, ayúdanos a conseguir más socios para que crezca este medio independiente y al servicio de la democracia, como dice Mario. Daniel, mira, eh, ya hemos visto más o menos todo lo que está haciendo esta guerra arancelaria. Por ejemplo, en Chile tenemos nosotros un tratado de libre comercio y que realmente, a pesar de todo, mm, Argentina no tenía tratado de libre comercio y tuvo un arancel de 10%, igual que Chile. Y Chile lo perjudica porque teníamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Mm. Entonces es como que no le importó, quiero negociar, porque está jugando como, no sé, el típico empresario así que uno lo ve en las Especulando. caricaturas. Claro, exacto. Entonces, Especulando, claro. está especulando, claro, como estaría especulando una persona que estuviera jugando o blofeando en la jerga del póker. Entonces, Mm. tú ves, por ejemplo, que aparte de Europa, aparte China. de Sudamérica, etcétera,
¿cuáles son los otros destinos que nosotros podemos tener, por ejemplo, en Chile para nuestras exportaciones? Nuestros productos. Porque nuestros productos, claro, nuestros productos, nosotros somos un India, país, pero claro, tenemos, por ejemplo, otras alternativas, puede ser a Asia, mismo Europa y países emergentes. Mm. Sí, bueno, yo creo que en eso también se enmarca, estaba planificada de antemano, pero yo creo que en eso también hay que destacar la visita del presidente a la India. La India es un mercado gigantesco. En población superó a China, lo cual no necesariamente quiere decir que todavía el nivel de desarrollo ciertamente no lo está equiparado y el nivel de consumo tampoco, o sea, digamos, de poder adquisitivo de su población todavía no, pero es un mercado importante. Ellos podrían ser un comprador, Europa claramente, sobre todo Latinoamérica. Bueno, hasta hace poco nosotros no somos parte del Mercosur, pero había un tratado comercial que todavía no se hace efectivo, que estuvo 15 años negociándose más o menos, que es de la Unión Europea con Mercosur, porque acá estaban protegiendo mucho lo que es la industria agrícola, que siempre es uno de los sectores en todas partes más protegidos, pero Europa está avanzando hacia esa forma, ya nos está mirando a nosotros con otros ojos, o sea, digamos, viendo la oportunidad, ellos también están pensando, chuta, se me está poniendo complicado aquí, ¿a quién más busco? Tengo que encontrar a dónde vender y comprar también materia, sin perjudicar yo también mi base productiva y mis empleos, porque ese es el otro tema, porque claro, la Trump está producción. pensando en términos electorales, como decimos informalmente en Chile, para su galucha, a sus fans, a su base de apoyo, sus votantes, Claro, porque un claro. profesor me hizo notar algo. Y bueno, yo también tenía presente cuando uno ve un político y lo que hace, uno siempre es bueno ver si es que lee o tiene un referente. Entonces, él me mencionó que uno de los referentes de Trump es el expresidente norteamericano William McKinley, que no le sonará mucho. Era un presidente de finales del siglo XIX, inicios del XX, que murió asesinado. Y él era famoso por esta política arancelaria y él se enmarca dentro de esa política agresiva, porque él fue presidente y el que lo sucedió después de su fallecimiento, su asesinato, fue Theodore Roosevelt, que para el que no lo Roosevelt, conozca, el que habrá visto esa película de en Una esta noche época en el sí, pues. museo, digamos, el que estaba arriba del caballo, el que se veía todo bonachón, él era de la política del garrote, digamos, es eso de imponer a Estados Unidos, imponer condiciones por la fuerza. O sea, económica o militar. Entonces, esos son sus referentes, como eso de que Estados Unidos por sí solo quiere ser como una suerte de autarquía, de digamos ser autosuficiente, pero al mismo tiempo quiere que los demás dependamos de ellos, todos. Sí, exactamente. Estamos ahora en manos libres del pensador.io por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. En esta oportunidad, esta noche, chilena y madrugada de Barcelona, pobre Daniel Urbina, son más de las 2 de la mañana, ya está aguantando ahí. Pero claro, afuera hay debe haber carrete ahí en Barcelona, po. ¿Ah? Debe haber unos ricos pepitos, algo para Copetito, tomar, una cerveza, por allá. agüita, agüita, agüita. Eh, ¿qué te iba a preguntar yo, Daniel? ¿Qué pasó con la cámara? No, está bien, Ahí está está. bien. Em, Nosotros los chilenos nos creemos mucho de repente. Y creemos que si el presidente chileno, sea Boris, sea el que sea, dice algo respecto a Trump o quien sea el presidente de Estados Unidos, como que le va a importar al mundo. Mm. Desde Europa, Dani, ¿cuánto pesa Chile en el fondo? Poco. Mira, ¿Es lo que creo que un pasa, integrante importante del equipo mundial? No, po. lo que creo que pasa, porque en términos numéricos no somos tan grandes, somos chiquititos, somos 20 millones, pero a propósito de estos referentes de Trump que yo te mencionaba, Roosevelt, por ejemplo, Theodore Roosevelt decía que él separaba en países civilizados y países díscolos, desordenados. Entonces, él se confería el derecho de intervenir en esos países que tenían como un poco el despelote. Chile siempre ha tenido la narrativa de ser la excepción. En América Latina, un Eh, país ordenado, con tradición republicana, con congresos ininterrumpidos. Hemos tenido periodos de guerra civil y de dictadura y todos lo sabemos, pero grosso modo es un país que se puede tomar en serio, o por lo menos siempre ha querido que se le tome en serio. Entonces, sí, los líderes europeos, Chile es una voz
para poner una comparativa de un caso que hemos visto antes. Lamentablemente, Venezuela no es un país que se tome en serio. No se le toma en serio. Se le ve como Ya, una república bananera, un país que está bananera, tropical. tiranizado. En cambio, Chile, hemos tenido visitas de jefes de Estado europeos. El presidente de Francia estuvo el año pasado, si mal no recuerdo. Eh, digamos, asistimos a foros donde se codean con el primer ministro canadiense o los foros de la OCDE, foros Asia-Pacífico. Por sí solos no pesamos mucho. No tenemos ese eco. Yo creo que Boric tiene, el presidente tiene esa distorsión de que, claro, él está investido de un cargo y siente la importancia histórica de esta tradición republicana, de un país que puede ser tomado en serio, pero Chile por sí solo no tiene un peso suficiente. Latinoamérica en general, yo creo, yo estoy convencido, estamos en una crisis que es a fuego lento, pero cada vez más caliente. Pero incluso Latinoamérica en su conjunto, si no está en o sea, ya esto sería vaticinar mucho, pero Chile por sí, a lo que quiero llegar es Chile importa, pero por sí solo no tiene un peso determinante. Ya. No pesa Chile para Europa. O sea, nos escuchan, pero saben que Chile no somos una potencia media, somos un país pequeño. Sí, quizás somos un referente regional, pero poco más, o sea, no tenemos mucho peso. Valemos callampa, en otras palabras. Pero hay otros que Digo valen yo nomás, más a ojos de ellos. Ese es el tema. bueno, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, en fin. Miguel, Claro, Mira, hemos visto todo esto de las guerras de aranceles, ¿a quién le importa? No. claro, Perdón, perdón, Miguel, se me todo, salió. toda esta guerra comercial, pero ¿qué está pasando con Rusia? Está como bien silente Rusia, está esperando, vio hace un mes o unas semanas, Zelensky fue a Estados Unidos y hizo el loco. Entonces, Mm. ¿qué está esperando Rusia? ¿Está esperando algo de Trump qué ven ustedes allá en Europa? Porque realmente Rusia, a pesar que no pertenece a la Unión Europea, siempre se ha caracterizado de ser del área oriental, comparte un poco Europa, pero es más que nada Asia. ¿Qué ven la gente en Europa de Rusia? Porque Rusia en este momento está silente, no está diciendo nada, no está roncando. ¿Qué pasa con Putin? Putin. Rusia es un bloque en sí mismo. Claro. Siempre se ha considerado, y la han puesto también desde el inicio del siglo XIX, incluso de la Revolución Bolchevique, siempre como otra cosa. Es Europa, Mm. pero no, es otra cosa. A Putin esto le conviene porque recordar digamos, esta danza con la paz, porque Trump vino con varias promesas debajo del brazo. Una de ellas, termino en la guerra en 24 horas. En un día acá termino esto, un telefonazo y listo. Mentira. Eh, si a alguien no le quedaba claro todavía de que a Putin no le interesa la paz porque él no va a ceder hasta que logre su objetivo geopolítico total, que es sí, como convertir a Ucrania en una república títere, porque ahora, bueno, todos vimos cómo trató el presidente Trump al presidente Zelensky en la oficina Oval, la verdad es que fue bien bochornoso. Eh, y, y después... Zelensky, a pesar de todo, habrá tenido conversación con su gabinete, habrá visto la situación y bueno, dirá, tengo que ceder, cedió. ¿Se acuerdan que en un principio no quiso firmar y después ya se dio todo? Se dio las tierras raras, se dio, sí, acepto la paz con los términos que vengan. Se volvieron a reunir en Arabia Saudita y Putin dio largas. No, mira que no es suficiente, que no estoy convencido porque él no le sirve la paz, no le interesa. Entonces, como esta noticia ahora da que hablar que Trump se está peleando con todo el mundo, en este preciso instante yo no he revisado noticias del frente, en este momento deben estar, pero en llamas, o sea, tratando de avanzar como se pueda porque ya Ucrania no es noticia, ya dejó de importar. No dijo Ucrania. Dejó de importar. Y, y en Europa están preocupados, si esa es la pregunta, muy preocupados. ¿Están preocupados de Ucrania o de qué? ¿O del conflicto de Están qué? preocupados, sí, en parte Ucrania están viendo qué hacer con ello porque ellos saben que van a tener que ser consecuentes y tratar de apoyar como puedan, por eso están insistiendo en que se aumente el gasto en defensa,
pero ya su aliado tradicional es como tener que defender a un niño pequeño contra un grandulón, y tu amigo que Claro, era también grandulón, ya, se fue, digamos, te mandó a cambiar, pues se fue. claro, Los que están Te dejó pasó la más solo. vereda. asustados son Polonia, aparte de Ucrania, Polonia, un poco Polonia, Alemania, Alemania también está preocupada, bastante preocupada. dependen del gas. Este, sí, es que ese es el tema, ese es otro tema importante, Y el Alemania es un tema país energético. quebrado, po. Sí, que es el motor de Europa, Económicamente el que tiene que lo andar. está pasando bien, lo está pasando mal, digamos. Sí, más encima tuvieron un tema político no hace mucho tiempo, un tema de cambio Pero de claro, pero liderazgo. es increíble que una potencia como Alemania esté en un mal momento económico, increíble. Uy, Sí, sí. Chuta. que el mundo en el que estamos se está moviendo. O sea, ya otros tiempos se vienen. Tiempos mejores, como dijo Piñero, no, no. Uno siempre piensa que uno tiene la ilusión hace ya un tiempo que el futuro solamente puede ir hacia mejor, ¿cierto? Siempre es como, no, mira, mejora la Sí, po. tecnología, mejora la salud, mira para dónde vamos, pero a veces esas cosas que se decían como broma, no, mira, oye, el distopía, no te digo que vamos, pero puede ser que no necesariamente mejore. Puede ser, po. Hay que Claro, esperar lo mejor y pensar en lo peor. sí, Estar preparado para lo peor, pero esperar lo mejor. exacto. Daniel Urbina, te queremos invitar a las secciones, po. Hace tiempo que no te llevamos a las secciones. Ya, La perfecto. primera sección, ¿te acordáis cómo se llama? Se llama Fue sin querer queriendo, po. Fue sin querer queriendo. ¿Qué cagadita te A has ver, mandado en España ahora, ¿qué el cagadita último me ha tiempo? mandado? He hecho, generalmente a mí no me da vergüenza hacer preguntas, pero me pasó que entré a una sala y pregunté, estaban solamente los estudiantes sentados conversando y yo pregunté, oigan, ¿llegó el profe? Y todos se cagaron de la risa delante mío porque, oye, la respuesta es evidente, no, pero yo pregunté por saber si había entrado y se fue, pero quedé como tonto delante de todos. Como Quedaste así, de pues weón. bueno. Sí, exacto. Más Puta la pájaro en wea. el arco. Oye, a propósito, voy a contar algo que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, pero me acordaste de algo. Ustedes cachan la Northwestern University, ¿cierto? En Chicago. Me suena, pero Yo adelante. pasé por Northwestern fuera. University, una de las mejores universidades del mundo. Sí, Ajá. yo pasé por fuera. A mí me echaron de clase. Sí. No me acuerdo lo que contaste. Te lo conté, Miguel, ¿Por- ¿no? Sí, ¿Y cuéntala, Que por yo cuéntala. estaba qué? con, estaba de intercambio en Estados Unidos, en Ohio, y mi hermana gringa mayor, la Denise, estaba estudiando en la Northwestern University en Chicago. Me invitaron, pasé una semana ya puro carrete, puro carrete, puro carrete, puro carrete. Y una mañana el pololo de la Denise me invitó a su clase, a varias clases. Yo entraba en ingeniería, no entendía nada, no entendía nada. Y de repente me invitaron a una clase de español. Entonces la profesora decía, How do you say table in Spanish? Mesa. How do you say house in Spanish? Casa. Y yo respondía toda la wea. Y justamente andaba con mira, con una polera de Barcelona, porque los papás gringos habían ido a España, me habían traído una polera celeste que decía Barcelona. Mm. Y la profesora me dice, ¿tú eres español? No, le digo que soy chileno. Get out of here. Me echó de clase. Le está Me embarrando la echó de dinámica la de la clase clase. por, por chanta, por mentiroso, por Claro, impostor, por todo le lo que están yo matando la merecía. participación. Claro, tenía toda la razón, po. Claro. Oye, vamos a la siguiente sección. Eh, Plata perdida. ¿Qué es lo que no te gustó los últimos días, Dani? ¿Qué es lo que no te gustó en España, en el Chile, en el mundo? ¿Qué te hizo sentir Ujú. vergüenza, rabia, indignación, pena? En general, de Sí, un tema que me haya generado. Chuta, es que no sabría ni por dónde empezar. Yo trato de leer mucha noticia y enterarme de todo, pero hay cosas que prefiero no saber, por lo menos si no estoy en la obligación. Pero bueno, más de lo mismo, tanta guerra, tanta cuestión. Eso sí me molesta un poco, me da un poquito de pena. Si es que por ya. ahí va la Miguel, pregunta.
Está bien, está Mira, bien. Miguel, no, a mí lo que pasó, el bochornoso espectáculo de Colo Colo Colo. Colo, no, Ah, sí, de sí, la Garra supe. Blanca que se Supe, tomó supe. el... A ver, mira, hay que hacer un contexto. Si los dirigentes de Colo Colo hace Agarran a menos de un combo. mes Claro. estaban peleando, sacaron la cresta, ¿qué les vas a decir a las barras? Y después, obviamente, a las afueras del Estadio Monumental, dos jóvenes fueron atropellados, fueron muertos por, por una persecución que hicieron carabineros. No se sabe bien la cosa, pero eran dos personas que supuestamente estaban pasando por ahí. En el lugar Entonces, equivocado, en el en momento un lugar equivocado. equivocado, claro, en el momento equivocado. Entonces ahí te das cuenta que ya el fútbol que se dé aquí, ni siquiera porque yo estaba viendo el partido, yo no soy de Colo-Colo, yo soy de la U, pero a mí me gusta que el deporte le vaya bien a Chile. Es un Y esto deporte, un juego. es algo claro, es algo que es bochornoso, es malo, y más encima, los brasileños mostraban cómo mostraban las rejas, mostraban estos Los dientes dientes de de dragón, tiburón que sí, se le las dice, púas. claro, claro, decían, mira, esto los tiraron Sí, a po. nosotros. Entonces, para que te des cuenta lo que hemos llegado a lo que es el fútbol y obviamente ya esto está metido hace mucho tiempo y el narco. Y además, hay que decir una cosa, Narco, dame dos segundos más, Mario. Estaba el delegado por presidencial ahí, supuesto. po. Estaba el delegado presidencial. Estaba viendo, era como un hincha y después dice, no, es que a mí no me corresponde esto, pero si está ahí como hincha ahí, ¿qué peso tienes como delegado presidencial? Nada, Gonzalo Durán, Gonzalo Durán, ex alcalde de Independencia. una vergüenza, por Una Dios. ¿Qué vergüenza. querés que te diga? O sea, es una vergüenza, es escandaloso, es terrible, es triste, es patético, es horroroso, es horrible. Un niñito, ¿cuánto tenía? 12, 13 años, 13 años y la niña tenía 18 años. 18. O sea, el deporte es para eso ahora, para matar a adolescentes. No, así es que hace rato el fútbol chileno, yo antes sí, yo antes era hincha de la U, veía algunos partidos cuando estaba la era San Paoli. Y bueno, digamos que la cosa ha ido degenerando. Bueno, eso también, por eso explica la decadencia de nuestra selección adulta, de la Sí, Roja, po. que no es capaz de ganar, no es capaz de, digamos, No, clasificar un tercer mundial ya, no. ¿cierto? Que no Sí, por tercer clasificaríamos. mundial. Y en la clasificación más fácil. Por eso es lo que 7, po, digo. man. Entonces, 7 tenés. 7 la posibilidades no calidad tenés. de la federación, No. Bueno, mucha también hay culpa de Pablo escándalos de Milán. corrupción, el nivel del fútbol, los equipos. No, si esta Y cuestión. también los dirigentes que tienen también asociación con las mismas barristas y el narco, o sea, hay Sí, que decir las sí. cosas como son. Es que Fe, pues bueno. donde hay dinero, como el caso del fútbol, hay incentivo a la corrupción y a la. El fútbol es plata. Fernando Lo ven Felicevich, como, claro. dueño como del 50% de los equipos de Chile. Sí, pues. Si No a través de estalla. su socio mexicano es dueño de La Serena, es dueño de Everton, es dueño de la U, Mm. es dueño de Huachipato, es dueño de Caguano, o sea, de Universidad Concepción, Y se han y mete a fijado los también jugadores en la selección. el auge de estas aplicaciones de apuesta. Sí, pues. También. Cada vez, Y son antes todas no se ilegales. veían. No digo que no existieran, pero ahora se ven más. Y son Entonces, todas detrás de eso ilegales. Tremendo también. negocio. Sí, pues, es que es Bueno, pero dinero. lo tenemos que despedir con algo bueno, po. Te Sí, la compro, por se llama favor. esta sección. Yo, mira, paradójicamente voy a volver al fútbol. Sub-17 de Chile en Colombia, en el torneo sudamericano de Colombia. Perdió el último partido, lo perdió 3-0 con Venezuela, muy vergonzosamente, muy feito, pero clasificaron al Mundial los cabros chicos. Sí. Y hubo uno ahí que yo lo dije la otra vez, metió un gol olímpico, o sea, de verdad así el Una pendejo, obra de me van a arte. no, los cabros chicos son buenos. Sí. Zidane Yáñez, el Justin no sé cuánto. Allá hay materia To- prima. Toca Ojalá que recambio. no se meta este mafioso de Felice, ese tipo que hay ahí, porque él incluso hay un cabro, disculpa Mario, había un cabro, un futbolista de los 22 años, me dijo, él me cortó las piernas.
Mm. Lo vendió a varios países y después el tipo ya no rendía y dijo, él me rompió las piernas. Entonces, este tipo parece que maneja a estos cabros acá y los vende al mayor postor. Ni siquiera no hay una formación y No, ojalá que po. estos cabros que están saliendo, pucha, que sea una nueva cepa y que la dirigencia y la NFP, por favor, que se ponga las pilas y los forme y los sigan formando para que tengamos una nueva renovación, porque ya este mundial ya yo lo voy a ver en la tele, Yo, No, yo no fui, po. ya no yo fuimos. me Como declaro, dijo el otro día, Miguel, Felicevich vende las vacas demasiado tiernas. Sí. mm, feliz, Los feliz, venden a los 18, 19 años cuando no son capaces de discernir. Los mandan a claro. Moscú, los mandan a Inglaterra, los mandan a Arabia Mm, Saudita. No saben ni hablar español estos cabros chicos, ¿cachai? claro. Pero por quedarse con la comisión del 15% que significa para ellos, puta, como Mm. 5 millones de dólares, les da lo mismo el daño que le hacen a los chicos, les da lo mismo. Pero bueno, Daniel Urbina, anda a acostarte, amigo. ¿Qué hora es allá ya? Acá son Chucha, van a ser las 3 de 20 la para las 3. mañana. 20 para las No, pero 3. Pero estamos bien, salgamos, estamos bien. Estamos salgamos, frescos. a tomar una cerveza ahí. Sí, sí, sábado. Y ando con agüita. Y estáis en Barcelona, ¿cómo voy a estar en la casa en Barcelona 20 para las 3 de la mañana? Yo estaría, bueno, y estaría Vaya. ya de vuelta. Yo estaría de vuelta dormido. Ya. Un abrazo grande, Daniel. Muchas A gracias. grande, cuídense Igualmente, mucho. muchachos. Muchas Chao. Muchísimas gracias. gracias. Nos estamos viendo.